Cordero y león, como fuego descendió del cielo y con espada de su boca gobernó. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Amén. Yo sé que ustedes están de fiesta. Sí, la verdad yo estoy muy conmovido. Sentimos todos nosotros la presencia de Dios y hermanos, es un privilegio estar aquí con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Sabes, en esta semana estuve meditando, orando, pensando en la palabra del día de hoy. Y el Señor me llevó a estudiar diferentes pasajes de la Escritura, reflexionando en el significado del número 14. ¿Por qué es importante el número 14? No solamente porque en esta congregación estamos celebrando la fidelidad del Señor durante 14 años, sino que en la palabra de Dios hay momentos muy específicos donde podemos ver ese número y siempre hay una connotación muy fuerte. Aleluya. Sí, entonces vamos a comenzar, pero antes de empezar la enseñanza, me gustaría que dijeras conmigo, no sé si ya están las diapositivas, me gustaría mucho que repitas conmigo, Ebenezer. Ebenezer. ¿Qué significa Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Bien, es una frase que ¿quién dijo? Samuel. Samuel, muy bien. Hubo una victoria que el Señor dio a los filisteos. Sí, amén. Y él declaró esas palabras. Sin embargo, el significado, la siguiente, esta declaración de decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, se está diciendo, el Señor ha sido nuestra fortaleza cuando hemos sido débiles. Amén. El Señor ha sido fiel cuando hemos fallado. Amén. Y el Señor se ha mantenido de pie cuando nosotros Gloria a hemos Dios. caído. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Ebenezer, Dios está en esta iglesia Sí, Aleluya. y va a seguir en esta congregación. Amén. Amén. Entonces, vamos a empezar a estudiar el número 14. Antes de eso, quiero hacer un paréntesis. ¿Sabes? La cultura hebrea pertenece a 4 de los idiomas que son alfa, numérico, pictográfico. Alfa, numérico, pictográfico. ¿Eso qué significa? Que para la cultura hebrea, una letra es un número también. Así es. Pero aparte, una letra también es un dibujo, es como una especie de jeroglífico, como los egipcios. Así es. Por ejemplo, la letra Bet, que es el número 2, Bet significa casa. Y de ahí viene Bet-Tel, que es casa de Dios. Amén. Así Es es. la abreviación de Elohim. Así es. Entonces, Bet, casa, Elohim. Así es. Entonces, por eso significa casa de Dios. Entonces, la cultura hebrea, las otras culturas que tienen esos idiomas es el griego, el ruso y el chino. Son los únicos idiomas en el mundo que son alfa, numérico, pictográfico. ¿Y por qué es importante? Porque la Biblia se puede leer, escucha bien, con letras e incluso interpretarse numéricamente la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios tan perfecta aún en sus números. Así es. Y hay momentos en la escritura que si tú entras en el idioma original, puedes dar el brinco a los números para entender el significado. Por ejemplo, Dios le cambia el nombre a Abraham. Así es. ¿Cómo se llamaba él antes? Abraham. Abraham. Y le puso, Abraham. para nosotros no tiene sentido eso. Como lo expliqué la otra ocasión, el cambio del nombre para nosotros no es un cambio de nombre. Es como si se te aparece a ti, tú te llamas Raúl y Dios te dice en la madrugada, hoy te vas a llamar diferente, te vas a llamar Raúl. No tiene sentido, para nosotros eso no es un cambio de nombre. Pero culturalmente lo que Dios hizo fue que agregó la letra H. Pero el dibujo de la letra H significa puerta, Aleluya. significa acceso. Amén. Y sabes, cuando Dios le puso el acceso a su nombre, fue Padre. Amén. Sí. Amén. ¿Te das cuenta que las promesas se cumplieron cuando Dios le puso la H? Así es. Sí. Es importante y eso lo podemos percibir cuando interpretamos en el dibujo, incluso en el número. Pero bueno, el número 14, ahí lo está en los números romanos Así es. y también está en hebreo. El número 14 es la letra Aleph y Dalet. Repite conmigo, Aleph y Dalet. Esas son las 2 letras que son el número 14. ¿Sale? Y lo que quiero decir que hay que tener mucho cuidado, que hay, lamentablemente, el pueblo de Israel en muchos momentos perdió el camino Así es. y había un conocimiento que ellos empezaron a adentrarse que se llama Kabbalah, que eso es adivinación.
tengan cuidado con eso, ¿sale? La Kabbalah no es bíblica y es peligrosa. Entonces, no nos vaya a salir por ahí Madame Sassou o algo así. Entonces, estamos interpretando números a la luz de la Escritura. Amén, amén. ¿Sale? Entonces, hermano, por ejemplo, en la Biblia tú jamás vas a encontrar que el 7 es un número perfecto. Pero a través del sistema de repetición, tú puedes entender que es perfecto. Amén. Porque Dios creó todas las cosas en 7 días. Y Dios dijo que era bueno en gran manera. Sí, amén. Y el Señor descansó, Así es. ¿no? Vemos, por ejemplo, el número 10 en la Biblia también. El número 10 siempre se repite y se repite y se repite con la responsabilidad humana. Los 10 mandamientos, lo que tú tienes que hacer. Amén. Las 10 vírgenes, Así lo es. que Dios te ordena que tengas para su regreso. Amén. ¿Sabes? El número 7 también, repito, perfección. Dios dice en su palabra que al justo lo prueba como el oro de Ofir. El oro de Ofir no es un oro de una cueva que se llama Ofir o de un país que se llama Ofir, sino Ofir es un proceso donde se toma una piedra grande que tiene oro y se funde 7 veces para quitarle toda la impureza. Entonces, de tener una roca muy grande queda, Pequeña. pero la que queda, De calidad. Pura. por eso Dios nos prueba con el oro de Ofir. Así es. ¿Sí me explico? Amén. Yo sé que Dios está santificando, Amén. pero todavía hay rebabas, Sí, así es. ¿no? Sí, Así es. No acaba Dios su obra contigo ni conmigo. sí, Entonces, amén. hasta que seamos perfeccionados con Amén. el oro de Ofir. Sí, Sí, amén. amén. ¿Te das cuenta cómo siempre se repiten ciertos números y ciertos patrones y significado? Bueno, pues vamos a comenzar con el primero del número 14. Amén. La siguiente diapositiva, por favor, repite conmigo. Pesaj. Pesaj. La palabra Pesaj significa Pascua. La palabra Pascua, ¿alguien sabe de qué se trata la Pascua? Ok, ¿se acuerdan el momento en el que el pueblo de Israel es esclavo en Egipto? Así es. ¿Durante cuántos años? 40. 400. 400 años de 40 esclavitud. caminó. ¿Sí? Y de esos pagó 40 años, Sí, así es. Sí, ¿sale? sí. Pero fueron 400 años que fue esclavo. Así es. Y el Señor levantó a Moisés. Sí. Conocemos toda la transición. ¿Cuál fue la última de las plagas, hermano? La muerte de los primogénitos. Muy bien. Y el Señor le dio una indicación. Vamos a leerla. La siguiente diapositiva, ahí está. Vamos a leer la palabra de Dios. Éxodo 12. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Voy hasta el 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta El día 14. el 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel de entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Siguiente dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis como apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres como las bestias, dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Amén. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Me voy hasta el 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes hasta la tarde del 21 del mes por la tarde. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. ¿Qué dice? Lo celebraréis. Bien, siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué es importante esto? La palabra Pascua, la palabra Pesach, significa salto. Así es. Y tiene varios significados. Primero, porque aquí nos está diciendo la palabra de Dios que se celebra el primer mes del año. Ese es el mes de Nisan. Entonces, el 14 del mes de Nisan se celebra lo poquito que pasó en nuestras fechas. ¿Sale?
Nosotros en Semana Santa fue la temporada de Pascua, es el primero, ¿sale? Entonces recuerda que la cultura hebrea es una cultura que es agrícola y tiene un calendario agrícola también, ¿sale? Entonces tiene que ver de un salto de una estación a otra, pero sobre todo de mortandad a la vida. Amén. Dice Pesaj en la escritura cuando el ángel va a dar muerte y ve la sangre y brinca a otra casa, Sí, amén. Amén. ¿sí? Pero también ese salto de la esclavitud a la libertad. Amén. Y quiero que entendamos estos significados. ¿Qué significa la Pascua? Para el pueblo de Israel la Pascua representa la conmemoración de la liberación del Señor. El número 14 en Éxodo 12 representa la intervención divina para la liberación. Sí, amén. Representa que Israel pasó el tiempo de prueba y de esclavitud y ahora inicia un nuevo peregrinaje hacia la tierra prometida. Aleluya. Y quiero que entiendas esto en la connotación de la iglesia. Has vivido procesos como iglesia, como congregante, como miembro, como servidor de esta iglesia. Pero hoy el número 14 representa brincar Amén. a esa siguiente etapa. Aleluya. Solo hay una advertencia. Así es. Moisés pudo sacar el pueblo de Egipto, Así es. pero Moisés no pudo sacar a Egipto del pueblo. Así es. Hay que tener cuidado. El Señor está obrando en la iglesia. Los errores que hayan pasado en la iglesia, suéltalos. No regreses a ellos. Así es. Amén. Como el pueblo cuando estaba saliendo y todo lo malo que pasó y lo malo que estaba pasando era perfecto para regresar a la esclavitud. Y vemos cómo ellos decían, mejor deberíamos morir regresando allá. ¿Para qué salimos aquí? Así es. Es un tiempo de transición, pero es un tiempo de mucha bendición. Amén. Amén. Ahora, la Pascua, recuerda esto, Colosenses 2 dice que la ley es la sombra de lo que había de venir. La Pascua no solamente se trata de un cordero que se pone su sangre sobre la puerta. Ese cordero estaba anunciando la obra de Cristo. Amén. Jesús es nuestra Pascua. Amén. Amén. Jesús no nos libera ahora de Egipto, nos libera de la muerte y del pecado. Gloria a Dios. Amén. Nos da la vida eterna. Sí, amén. Entonces vamos a entender que la Pascua es ese primer ejemplo en la Escritura donde el número 14 tiene la connotación de liberación. Aleluya. Amén. Y Dios va a seguir liberando a su pueblo. Gloria a Dios. Dios va a seguir haciendo maravillas en su pueblo. Sí, amén. Amén. Quiero que recordemos eso. Nosotros no estamos aquí por lo que Dios pueda hacer, pero Él es tan bello que no deja de hacer milagros. Amén. Y Él aquí está. Aleluya. Y no se te olvide, la multitud vino por su necesidad, Así es. pero se fue después de ser saciado de pan. Así es. Los discípulos permanecieron. Amén. Amén. Tú eres una persona que has permanecido. Y es una bendición que tú estés aquí. Gloria a Dios. Es una bendición. Gloria a Dios. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué dice? El Mesías y el 14. Ahí dice Mashiach. Así es. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver el Mesías con el número 14? Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Acompáñame, por favor. La palabra de Dios. Aquí viene una pregunta que es bíblica y teológica. ¿Cuántos evangelios tiene la Biblia? No. 1. Y tiene 4 evangelistas. Aleluya. ¿Sale? Sí. No hay 4 evangelios, solo hay uno y ese es el único. Pero hay 4 personas que escribieron desde su perspectiva el único evangelio. Wow. Sí, así es. ¿Sale? Sí. ¿Y de qué se trata Mateo capítulo 1? Búscalo rápido. Ya estoy ahí. Dice Mateo capítulo número 1, genealogía de Jesucristo. ¿Qué tiene que ver con el número 14? Este que fumó, bueno, tranquilo. Quiero explicarte esto. A esto, a los evangelios, en este caso, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Así es. se le conocen de esta forma. Tradicionalmente se les dicen los evangelios, pero hay diferencias entre ellos. Se le conoce como evangelio sinóptico a Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios que fueron escritos que están redactando aproximadamente los mismos acontecimientos de diferentes puntos de vista. Juan no entra en esa categoría, porque Mateo empieza a hablar la genealogía de Jesús, Así es. pero Juan comienza diciendo que en el principio era el verbo. Así es. Sí, amén.
Mateo habla de por qué Jesús era un verdadero israelita e hijo de David. Pero Juan se la voló. Él habló que Jesús es el creador. Así es. Es un evangelio que un evangelista que escribe muy diferente. Pero Mateo fue escrito específicamente para los judíos. Y para los judíos era importante las genealogías. Porque ellos estaban esperando que el Mesías viniera de la casa de ¿quién? De David. De David. Muy bien. Ahora viene algo interesante. Viene una lista enorme de los descendientes. Así es. Sí. El versículo 17, lee conmigo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. 14. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué el 14? ¿Por qué es tan profético el 14? ¿Por qué es tan relevante el 14? Vamos a la siguiente diapositiva. Gloria a Dios. Porque el valor numérico de la palabra David es 14. ¿Qué tiene que ver? De David, Dios dijo que se iba a levantar el Mesías. Y el hecho de que Mateo sea escrito para los judíos, Mateo les metió el 14, el 14, el 14 para que recordaran que Jesús es el hijo de David. Amén. Y además Mateo al investigar las genealogías les dijo, ¿y qué creen? Son 14 de tal a tal, son 14 de tal a tal, son 14 de tal a tal. Así es. Sí, entonces vemos en la escritura cómo ese nombre es tan importante, ¿sabes? Yo estoy seguro que como buen mexicano has puesto un apodo y te han puesto uno. Sí. Y tal vez alguno te gustó y lo conservaste y alguno finges que nunca te lo dijeron, ¿no? Todos hemos tenido un apodo y hemos puesto uno porque es cultura mexicana, ¿sale? ¿Sabes? En la Biblia, Jesús, a él se le mencionó con diferentes títulos. Por ejemplo, en la Biblia se le menciona como Rey de Reyes, Así es. como Cordero. Pero, ¿sabes con qué sobrenombre Jesús se presentó más en la Escritura? Hijo de David. O sea, es como si él no constantemente se presentaba como Rey de Reyes, o como el Mesías, o como el Salvador, o el unigénito. Él se presentaba como el Hijo de David. Porque específicamente la Escritura dice que el Hijo de David iba a ser el Mesías. Por eso vamos a leer Marcos 10. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. ¿Por qué estamos citando esto? Hermano, vamos a entender esto. Este ciego fue colmilludo, porque sabía que a Jesús le gustaba que le dijeran hijo de David. Aleluya. Porque tú puedes decir, Jesús es un profeta. Él es Elías, él es un profeta, pero no se compara decir él es un profeta a decir es el Mesías. Así es. Y entonces cuando este ciego dijo, yo sé que tú eres el Mesías, Jesús dijo, ven para acá. Amén. Nos damos cuenta, el título hijo de David no es cualquier cosa, porque es una profecía enorme. Y de hecho, la Biblia dice que David le dijo al Señor, quiero construirte un templo. Yo vivo en un palacio y tú vives en una carpa. Yo quiero, dame el honor de poder construirte algo. Y entonces el Señor le dijo, ahí para la otra. Le dijo, tú has derramado sangre, pero tu hijo me construirá Amén. un templo. Sí. Y conocemos que en la genealogía de David se levantó ¿quién? Salomón. ¿Y Salomón fue quién? El rey. Sin embargo, te quiero decir esto. La Biblia dice que el Señor le dijo, tu hijo no me va a tú no me vas a construir templo, lo hará tu hijo. Así es.
¿Y sabes qué templo Jesús levantó con su muerte? Tú. Amén. Y dice el libro así, escucha bien. Y su reino será para siempre. El reino de Salomón no es para siempre. Así es. Y si nos está diciendo que es un rey que va a levantar casa a Dios, templo, y vive para siempre, no es Salomón, Así es. es Jesús. Jesús. Amén. Amén. ¿Quién es? Te puedo decir otra pregunta más teológica. ¿Cuál es el tercer templo? Sí, van a construir un tercer templo en Jerusalén, sí, pero eso no importa. Así es. El tercer templo fue Jesús. Aleluya. Porque Jesús dijo, Gloria a Dios. escucha bien, Jesús dijo, derriben esto Así y en es. 3 días yo lo levantaré. Amén, amén. Y la Escritura dice que él hablaba de su Sí, resurrección. amén. Amén. Y juntamente con Cristo hemos sido resucitados. Gloria a Dios. Entonces, hermano, apláudele fuerte a Jesús. Él es el Hijo de David que tiene misericordia de este lugar, de esta iglesia, de aquí. Y quiero decirte esto. Salomón fue un personaje importante, David fue muy importante. Pero lo más importante es que fue anunciado que se iba a levantar de esa genealogía el Mesías. Así es. Y vemos cómo para los judíos era tan importante y es tan importante ese momento. Es crucial. Curiosamente, te digo, el número que corresponde al nombre de David es el 14. Y las genealogías son el 14. Gloria a Dios. ¿Qué tiene que ver aquí? Repito, si la Biblia nos habla de liberación, el número 14 significa que Dios provee al Mesías. Sí, amén. ¿Y eso qué significa que Dios provee al Mesías? Que Dios provee a su Salvador en este lugar. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Hermano, Dios. tú estás aquí. Amén. Y eso es un milagro enorme. Amén. Y va a haber más gente. Gloria a Dios. Amén. Y nos da alegría cada vez que venimos, vemos diferente, vemos cómo están avanzando la construcción. Pero hermano, nosotros oramos para que no entren. Aleluya. Y tengan que hacerlo hasta allá. Porque Dios va a seguir proviendo al Mesías en este lugar. ¿Eh? El Señor sigue con su pueblo. La siguiente diapositiva fue con la que el Señor me habló mucho más. Y con eso empezó toda la fiesta en mi cabeza. A meditar y a leer. ¿Qué dice ahí? Jacob y el 14. ¿Quién es Jacob? Un patriarca. Conocemos la historia, cómo se llamaba su hermano. Esaú. Esaú. ¿Por qué no se llevaban bien? Bueno, los hebreos, al igual que los mexicanos, se pelean por los terrenos, pero la diferencia es que los hebreos se pelean por la bendición, Así es. porque la primogenitura, digamos, si yo tengo 3 hijos, el primogénito se lleva la mitad y la otra mitad se divide en 2. Si yo tengo 10 hijos, el primogénito se lleva la mitad y la otra mitad entre 9. Entonces, sí hay que pelear, ¿no? Así como que sí da ganas de Navidad, ahí estaba el pavo Jacob cortando y peleándose por los terrenos de la abuela. Pero bueno, el punto es que Jacob es un personaje muy importante, porque ¿saben qué significa Jacob? El que sujeta del talón. Su significado no es ladrón, es más apegado a usurpador. En el hebreo es algo así como biznero. ¿Sí me explico? Sí. Alguien que siempre anda haciendo. Eso es más o menos lo que quiere decirte eso. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, conocemos que él hace una venta impresionante y una compra inigualable. Él compra la primogenitura por un plato de lentejas. Y bueno, conocemos la historia. Se levanta el odio entre ellos dos. Posteriormente, como su hermano no aguanta nada, le robó todo, lo quiere matar, ¿no? Así es. Entonces él huye. Vamos por favor a la siguiente y estamos en Génesis 29. Sí, amén. Ahí nos habla la Biblia de que él llega a casa de su tío. Y entonces él miró pues a sus familiares, ¿no? A las hijas del tío, y le llamó la atención Raquel. Vamos a hacer lectura en el verso 16. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. En el 18 dice, Jacob se enamoró de Raquel y dijo, por Raquel, tu hija menor, yo te serviré 7 años. Así es. Y Labán respondió, es mejor que te la dé a ti y no a otro hombre. Quédate conmigo. Y así fue como Jacob trabajó 7 años por Raquel. Pero parecieron unos pocos días porque la amaba. Un día Jacob le dijo a Labán, mi plazo se ha cumplido, dame a mi mujer para unirme a ella.
Labán juntó entonces a todos los varones de aquel lugar y ofreció un banquete. Cuando llegó la noche, Labán tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob y se unió a ella. Además, Labán le dio a su hija Lea por criada a su sierva Zilpa. Cuando llegó a la mañana Jacob, que vio que estaba con Lea, así que le dijo a Labán: ¿qué es lo que me has hecho? ¿Acaso no te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y Labán respondió: aquí no acostumbramos dar a la hija menor antes que a la mayor. Cumple esta semana, dice, y se te dará también la otra si trabajas para mí otros 7 años. Jacob lo hizo así. Cumplió aquella semana y Labán le dio a su hija Raquel por mujer. Y a su hija Raquel, Labán le dio por criada a Bilha. Y Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho más que a Lea. Y trabajó para Labán 7 años más. Así es. 2 cosas quiero explicar de este pasaje. Primero, podríamos pensar que injusto se la aplicó, pero no. Culturalmente, él tomó la primogenitura. Entonces, si el mayor se casa con la mayor, y entonces Dios dijo: ¿qué crees? Ahora yo te la aplico a ti. Tú le quitaste la primogenitura a tu hermano, ahora tú eres el mayor, pero ¿qué crees? Como eres el mayor, te toca la mayor. ¿Quieres la menor? Trabaja 7 años más. Sí, así es. ¿No? Dios se la aplicó, ¿no? Definitivamente. Y vemos cómo esta transición es importante. Quiero que entendamos esto, porque para nosotros, en este caso, Raquel representa lo que nosotros deseamos. Sí. Y Lea representa lo que Dios nos da que no deseamos. ¿Cuántos años trabajó Jacob? 14. 14 años en total. Paz, no sé si les suenan estas palabras, pero creo que Dios primero a ustedes como iglesia les dio a Lea. Y tal vez en este lugar no todos aprobaron este lugar. Sí, así. Y hubo un trabajo y una descalificación y un desánimo. Pero se amó la promesa de Dios y se siguió trabajando. Amén. Y hoy Dios entrega a Raquel. Aleluya. Aleluya. ¿Entendemos lo que está pasando? Ese significado. Dios está aquí. Y Amén. la promesa es permanecer. Dios va a cumplir. Y tú puedes decir: ¿por qué razón Dios permitió eso tan feo? ¿Por qué razón fueron así las circunstancias con Jacob? Bueno, ahí te va. Primero es Dios y después nuestros sueños. Amén. Amén. ¿Sabes? Sí, sí. La Biblia dice que, si tú lees más adelante, Lea era fértil y Raquel no. Así es. Y en ese momento la Escritura dice que tanto Jacob como Raquel comenzaron a tener luchas en su corazón porque no se cumplía la promesa. ¿Cuál promesa? La de Abraham, de ser padres. Así es. ¿Sabes? Si Dios le hubiera dado luego a Raquel, Raquel permanece estéril. Así es. No se cumple lo que Dios había prometido a Abraham, Así es. Amén. a ser padre de multitudes. 2. ¿Sabías tú que si Jacob no toma a Lea, no nace el Mesías? Así es. Primero era necesario asegurar el plan de Dios y después lo que Dios prometió se va a cumplir. Aleluya. Dice la palabra de Dios: aunque tardare la promesa, Amén. se cumplirá. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Amén. El Señor es bueno. Amén. Gloria a Dios. Y sabes, es muy importante que entendamos que Lea y Raquel representan muchas cosas. Vemos posteriormente cómo Raquel es fértil. Raquel es fértil y se cumple algo muy bello. Y como decían en la alabanza, o sea, la alabanza es poderosa. Dios hace milagros, Dios sigue haciendo prodigios por su fidelidad, por su gracia. Así es. Amén. Dios no nos deja de sorprender. Y quiero decirte esto: guarda siempre tu corazón, porque aunque tú ya tienes 14 años como iglesia, digamos por así decirlo, de trayectoria, una de las características más importantes de David, que era la gran diferencia que él tenía a Saúl, es que la Escritura lo define como alguien sabio de corazón. ¿Sabes? Solamente hay 3 personajes en la Biblia que son descritos de esa manera: sabios de corazón. Y quiero explicarte qué significa. El primer personaje que era sabio de corazón se llama el tabernáculo,
que eligieron los israelitas en el desierto? Bueno, dice la Biblia que descendió el Espíritu del Señor Así es. y que llenó con su espíritu a algunos artesanos, a Bezaleel y a Oholiab. Y ellos fueron llenos para hacer todo lo que tenía que ver dentro del tabernáculo, la Así es. menorá, todo lo que estaba ahí, esos instrumentos sagrados. Pero quiero que entendamos por qué era necesario que fueran personas sabias de corazón. Mira, sabio de corazón para la cultura hebrea representa ser dirigido. O sea, no significa que tú lo sabes todo, significa que sabes ser dirigido. No significa que lo conoces todo, significa que esperas la dirección de Dios. Gloria a Dios. Mira, la Biblia dice que estos hombres eran los mejores artesanos. Así es. Pero vamos a poner un ejemplo. Digamos que Dios, estamos en el tiempo de Moisés y nosotros somos el pueblo de Israel. Y no sé, alguno de nosotros es Bezaleel, ¿no? Y entonces Moisés le recibe del Señor, ¿saben qué? Vamos a construir. Y entonces Bezaleel, mexicano, dice, Moisés, pero si le metemos plata y hacemos mejor 2 altares, ¿no crees que podamos como hacer más? O sea, ponemos un altar de este lado y ponemos otro altar de este lado. Si le bajamos un poquito a la... Mira, ¿para qué tanta tela? Mejor con una. ¿Te das cuenta que Dios no quería a alguien que le metiera mano al tabernáculo? Sino que quería a alguien que hiciera lo que Dios quería que se hiciera. Amén. Bezaleel era alguien experto en su oficio, pero su virtud no era que era experto, su virtud es que era dirigido. Entonces, ese es el primer personaje. El siguiente personaje es David. David era un hábil guerrero. Quiero que entiendas esto. Vemos en la Escritura cómo David mató a un oso y a un león con piedras. Así es. Hermano, no sé si tú lo viste, pero no sé si lo comenté en la otra ocasión, pero se hizo viral hace unos meses un taquero que sacó un tigre de su taquería. Se escapó un taquero de una casa, bueno, perdón, un tigre. Se escapó un tigre de una casa, llegó el tigre, le dio una mordida, como lo que tú y yo le damos, dar una mordida al trompo de pastor. Le dio la mordida y se ve cómo el taquero lo agarra del pellejo y lo saca a un tigre. Así es. Se hizo viral. ¿No crees que David se hubiera hecho famoso? Si la gente se hubiera enterado de que él mató a un oso y león con piedras. Así es. Pero quiero que entiendas por qué razón pasó esto y también quiero decírtelo con todo mi corazón. Dios probó el corazón de David en donde nadie podía aplaudir. Así es. La Biblia dice que él mató osos y leones. Pero ¿sabes? Para que tú veas al Dios que te respalda con Goliat, tienes que matar primero a los leones aparte. Amén, amén. ¿Y eso qué significa? Como iglesia, ustedes han hecho cosas que tal vez no son tan visibles para otras personas, incluso para la misma congregación. Por ejemplo, la alabanza es un ministerio que es muy visible. Aunque tal vez los de la alabanza no conozcan todos los nombres de ustedes, ustedes sí conocen a todos los que están ministrando la alabanza, ¿no? Sí, amén. Pero hay ministerios que tienen cierta visibilidad más que otros. Pero lo que quiero decir es que David, él no era visible ante nadie, Así es. pero sí era visible ante Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Y Dios. Dios lo ungió como rey en ese lugar donde nadie, donde lo tenían en poco. Dios cambió la historia de David en 4 lugares. ¿Saben cuáles son? Belén, Hebrón, Adulam y Sión. En Belén es donde él pastoreaba ovejas. En Belén él componía canciones. En Belén él mataba osos y leones. Dios ahí lo preparó. No había nadie que aplaudiera lo que David hacía. No había nadie que escuchara las canciones. No había nadie que escuchara su composición. No había nadie que viera cómo mataba un oso o un león. No había nadie que viera lo que él hacía. Sin embargo, ¿por qué Dios permite eso? Bueno, porque después viene Hebrón. Porque Dios, el Dios que se manifiesta en Belén, es el Dios que respalda en Hebrón. Aleluya. El Dios que nos conoce en lo privado es el que nos respalda en lo público. Gloria a Dios. Y entonces David llega en Hebrón y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Dice, Dios, que me libró de osos y leones en Belén, Así es. me va a librar de este filisteo aquí. Aleluya. Como iglesia, tal vez en algún momento te tuvieron un poco, pero Dios te conoció ahí. Dios te conoció ahí. Y estás aquí. Aleluya. David vence a Goliat. Y después de vencer a Goliat, se levanta la persecución hacia David. Cuando se empiezan a cumplir las promesas,
Viene la persecución, ¿les va la paz? Ya le tocaba el paso una piedra y caer, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó, hermanos, en ese momento? Saúl empieza a levantarse en celos, porque la gente empezó a decir, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Y entonces David huye a una cueva que se llama Adulam. ¿Sabes qué pasó en Adulam? En Adulam es el lugar donde no se cumple ninguna promesa. En ese lugar, recuerda esto, a David le prometieron estar en el palacio, ser miembro de la familia del rey. Le prometieron una esposa, le prometieron riqueza, gobierno y muchas cosas. No se cumplió absolutamente nada. Él estaba escondido por su vida, estaba en una cueva, no estaba con su esposa Mical, no estaba gobernando, y él estaba en una cueva donde había personas que no lo valoraban tampoco. ¿Has vivido tú alguna vez ese lugar? Sí. ¿Sí? Algunos están en Belén ahorita, algunos están en Hebrón, algunos están en Adulam, ¿no? Pero ¿sabes por qué Dios lo envía a Adulam? Porque ahí conoció a sus valientes. Amén. Y con esos conquistó Sion. Y ahí se estableció el gobierno de David. Gloria a Dios. Quiero que te des cuenta, la virtud de David no es ser un hábil guerrero. Cada vez que David iba a pelear, él decía, Señor, tú los entregarás en mi mano. Él era sabio de corazón. Él nunca hizo nada por su experiencia. Ten cuidado, porque ya tienes 14 años de experiencia. Y tú puedes decir, eso ya nos ha pasado, mira, hay que hacer lo mismo. Tranquilo. Consulta al Señor. Amén. Amén. Esa es una diferencia grande de David a Sí, Saúl. amén, amén. ¿Sabes qué hacía Saúl? Él decía, tengo tantos soldados, vamos a la guerra. David decía, Señor, ¿los vas a entregar en mi mano? ¿Quieres que suba por ellos? ¿Quieres que pelee, Señor? ¿Los entregarás en mi mano? David lo decía. Esa era la gran diferencia de David a Así Saúl. es. Saúl era apto, pero David era aprobado. Saúl era apto, capacitado y entrenado. David era dirigido por Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Tú eres una iglesia apta y aprobada, pero de ti depende ser dirigida. Amén, amén. Amén. Debe ser dirigida. Ya tienes experiencia, ya sabes muchas cosas, ya has vivido procesos, ya tal vez has vivido situaciones, has visto milagros, sabes que Dios puede intervenir, sabes cómo Dios puede hacer las cosas, pero haz a un lado la experiencia y sé una persona que es dirigida por Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Que la experiencia no te dirija a ti, que la sabiduría te invada a ti al ser dirigido por el Señor. Te pongo un ejemplo. En la Biblia tenemos más personajes. Por ejemplo, sigo con Saúl. Saúl, él fue una persona, repito, un guerrero capaz. Sin embargo, Saúl cometió un error muy grave. Él hizo cosas que no tenía que hacer. Y llega un momento en el que Dios lo desprecia. Y cuando Saúl es confrontado por su pecado, lo que Saúl dice es, Señor, no expongas mi pecado delante de la gente, hermano. Amén. Y todos los que están aquí, levanten su mano con todo su corazón. ¿Cuántos han experimentado un milagro en esta iglesia? Todos nosotros hemos experimentado Amén. un milagro en esta Gloria a iglesia. Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos venido abatidos y hemos recibido un abrazo, un zape, Amén. una corrección en esta iglesia? ¿Cuántos hemos sido pastoreados en esta iglesia? Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos sido perdonados por Dios en esta iglesia? Amén. ¿Cuántos han recibido promesas de Dios en esta iglesia? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Permanece aquí, Amén. Gloria a Dios. permanece aquí. Sí, amén. Gloria. Gloria a ¿Sabes? Lo que te acerca a Dios es lo que te puede alejar. Si tú te acercas a Dios porque quieres servirle, el día que dejes de servir a Dios, vas a alejarte de Dios. El día que tú te acerques a Dios por un milagro y no recibas el milagro, puede que te vayas de este lugar. Pero si tú te acercas a Dios solo por Él, Aleluya. nada te puede quitar el amor Gloria a de Dios. Dios. Amén. Y vas a permanecer. Sí, amén. ¿Sí? La Biblia dice que la novia va a ser recibida por Cristo y dice, Él espera una novia sin mancha y sin arruga. Aleluya. Amén. Quiero decir esto con mucho cariño y mucho respeto. La iglesia de Cristo en general, mi congregación, esta congregación tiene mancha y tiene arruga todavía. Sí, así es. Sí, así es. Que la mancha y la arruga de esta iglesia no sea motivo para que te vayas, sino para que te quedes y ayudes a limpiarla y plancharla.
permanece. Aleluya. Dios es muy fiel, hermano. Y me siento muy conmovido por todo esto, hermanos. Al leer la historia de Génesis 29, les comparto, eso es algo que lo hemos compartido con nuestra familia, es algo que lo hemos compartido con nuestra congregación recientemente. Mi esposa Sarita y yo hemos pasado diferentes procesos de salud muy complicados. Hace unos añitos Sarita llegó a oncología y fue un proceso muy duro. Desde aproximadamente hace 3 años, 2 años y medio, poquito, a nosotros nos declararon con infertilidad desde ese entonces. Fue un proceso bastante complicado, hermanos. Hemos platicado con unos amigos todas estas luchas que hemos atravesado entre la incertidumbre de que pueda haber cáncer, entre otras cosas. Cada vez a nosotros nos decían que había menos posibilidades. Nosotros llegamos al doctor, tenemos el seguro, y nos comentaron a nosotros que ya no había más que hacer. Nos iban a dar de alta a nosotros de la atención que nos estaban brindando, ¿no? Dijeron, ya no queremos hacer esperar el tiempo, y nos declararon con infertilidad. Sara tiene 3 meses de embarazo ya. Dios es muy bueno. Y amigos de esta iglesia nos han ayudado a orar por ella. ¿Por qué te quiero decir eso? Dios sigue haciendo milagros aquí. Amén. Sí, tú puedes imaginarte, hay otros lugares, tal vez dices, híjole, hay que llegar y poner la lona, cargar, bien pesado. Hermano, pero eso es temporal. Amén. Es temporal. Y Dios no es deudor de nadie. Gloria a Dios. Tú puedes decir, híjole, quisiera yo llegar y ya estar sentado y no vas a abrir la boca, ¿no? Y escuchar la palabra de Dios. Pero hermano, estás aquí. Y Dios está haciendo milagros aquí. Amén. Amén. No permitas que... siempre es bueno admirar lo que Dios hace en otros lados. Sí. Pero muchas veces por mirar a otro lado puedes ignorar lo que Dios hace en tu Así iglesia. es. Amén. Y Dios está haciendo cosas increíbles aquí. Amén. A Dios la gloria. No solamente que Dios está aquí, no solo que su palabra está aquí, no solo que su respaldo está aquí, sino que tú estás aquí. Gloria a Dios. Y el hecho de que tú estés aquí, hermano, eso significa que Dios no se ha rendido contigo ni tu familia, ni lo que estés orando. Y eso te lo compartimos porque en esta iglesia nos han ayudado a orar. Ivancito conocía la situación, Chelsea conocía la situación. Y simplemente pues dejamos todo en las manos del Señor, pero Dios está aquí. No sé qué estás atravesando, no sé si tú estás pasando enfermedad, no sé si tú estás pasando una etapa de escasez o alguna pérdida familiar muy grave, si tu matrimonio está en este momento al borde del divorcio, no sé, en verdad. Lo que te puedo decir, y lo que los que tienen más tiempo aquí en esta iglesia, es que tenemos un Dios poderoso, Aleluya. que sigue haciendo milagros. Sí, amén. Y Dios, hermano, Dios nos tiene un amor paciente. Sí. Amén. Ha sido muy bueno con nosotros. ¿Qué te parece si oramos juntos? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar, primero agradeciendo, Amén. después olvidando y luego consagrando. Aleluya. Vamos a orar, ponte de pie. Cordero y león, como fuego descendió del cielo y con espada de su boca gobernó.